Muy buenas, yo soy Alba Ramírez y estoy estudiando Bellas Artes con la Universidad de Sevilla. El año pasado estuve de Erasmus en Florencia, en la Academia de Bellas Artes de Florencia. Básicamente porque es la cuna del arte. No, es que es muy básico. Tenía muchas ganas de ir a Italia, por lo general, y digo, es que mejor que Florencia para ver el Renacimiento en su esplendor. La ciudad es preciosa, o sea, no me imaginaba que me encontraría con algo tan precioso, porque algo sabía de Florencia, pero es verdad que no quería investigar mucho porque me gusta encontrarme con la sorpresa, ¿no? Entonces, cuando yo me vi ese Duomo, esa catedral y los detalles, las calles, todo lleno de esculturas, todo, es que es preciosa. Y, y eso, y también el que me ha permitido poder viajar a muchas zonas, tipo Bolonia, Venecia, a muchos sitios con mucha riqueza cultural, es que me ha llenado muchísimo. Es verdad que al principio fue un poco bastante caos, porque primero te hacen escoger hacer el acuerdo académico, que tienes que elegir las asignaturas que quieres cursar allí y tal, pero no te dan el horario hasta una semana antes. Entonces, hay veces que por incompatibilidad horaria, hay asignaturas que no puedes hacer o por falta del alumnado que no llega hasta cierto número, ¿no? Cancelan algunas asignaturas. Entonces, al principio, es verdad que el primer mes fue un poco caótico. Y tengo que decir que había algunas asignaturas en las que algunos profesores allí no querían mucha gente Erasmus. Entonces, tenías que ir tratando también con los profesores, con tus compañeros, para saber muy bien qué asignaturas te convenían y no te convenían. Pero bueno, dentro de lo que cabe, la verdad que al final salió todo bien y te puedes coger muchas asignaturas, tienes un amplio abanico allí para poder estudiar porque no solo es Bellas Artes, sino también, yo también lo elegí porque tenía asignaturas que podía coger de diseño gráfico, que también me interesaba. Entonces, la verdad que con las asignaturas que pude coger y tal, estoy muy contenta. Bueno, el sistema de evaluación allí, para empezar, no es sobre 10, es sobre 30. Entonces, al principio tenés que tener en cuenta que mm, para ellos realmente un 15 no es un aprobado, sería un 18. Tienes que sacar un 6 para aprobar. Y luego, aparte, respecto a la metodología en la clase, mm, es verdad que se dan clases teóricas, pero es mucho más práctico. No me he dado cuenta que es más práctico. Y una asignatura te podía durar 8 horas al día, ¿eh? Tipo, yo estuve en una que era diseño de joya, que yo estuve de 10:30 a 6:30, pero tuve compañeros que tenían pintura de lunes a miércoles, desde las 9 de la mañana hasta prácticamente las 8 de la tarde, ¿sabes? Entonces, eso en Sevilla no te lo vas a encontrar. En Sevilla eh, tiene un horario amplio, pero no es tanto. O sea, son 8 horas al día, imagínate, todo en italiano. No sé si había alguna clase que la dieran en inglés, pero yo todas las clases que dieran en italiano y mis compañeros también. O sea, es verdad que al principio te sientes un poco perdido, porque para ir a Florencia te piden una 2, no te piden un B1, un B2, entonces tú vas un poco iniciándote en el idioma, ¿no? Pero es verdad que lo coges rápido, si eres avispado y tal, lo coges rápido y sales con una capacidad para entender el idioma, incluso para poder hablarlo a veces, que es alucinante. Yo tengo que admitir que la mayoría de mis compañeras, tal, de mis amigas, eran españolas, las cosas como son, pero sí que es verdad que haces muchas amigas con mucha gente de otros países, sobre todo con el tema de la SN, de grupos de Erasmus, tal. Al final no se van a juntar gente de ese mismo país, no se van a juntar italianos, se van a juntar gente que venía de Erasmus. Entonces es verdad que tratas más con personas de fuera. Pero también llegó un punto en el que también hice muchos amigos italianos, ¿eh?
que ya empecé a salir más por la zona, no iba mucho a las fiestas Erasmus, iba más a fiestas más locales, entonces al final, y ya me sentía más segura a la hora de hablar italiano con ellos, porque ya de hacerme al oído, de intentar hablar con los profesores y tal, sí que al final de mi experiencia conocí mucha gente de allí de Florencia y la verdad que muy bien, lo sigo manteniendo, vamos. Hay muy buen ambiente. Es verdad que habían ciudades que nosotros veíamos, por ejemplo, en Venecia. Estuvimos buscando algún grupo Erasmus, algo que, pues, yo qué sé, para visitar la ciudad o para hacer actividades y demás, y no vimos gran cosa. Y a partir de ahí estuve mirando en algunas ciudades y tampoco había lo que yo me encontraba en Florencia. En Florencia había mucha movilidad. Tipo, había muchas actividades para, tanto para viajar fuera, tipo para viajar a otras ciudades y tal, como actividades tipo gincana, bueno, pasar de fiesta y eso también, ¿no? Pero eso siempre, yo creo que eso está en todos lados. Pero me sorprendió que había mucha dualidad, ¿sabes? De tanto actividades más de hacer picnics, de irse de ruta por ahí, y luego, pues la fiesta por otro lado, ¿no? Que eso se encuentra en todos lados. Pero es cierto que en otras ciudades no me he encontrado con tanta facilidad, ¿sabes? Pues yo sí que es verdad que he estado bastante fuera de casa. O sea, yo soy de Cádiz. Entonces, estudiando en Sevilla, viví allí. Luego también el tercer año, el Erasmus, o sea, el irme a Italia, lo he hecho en cuarto. Y en tercero hice SICUE en Barcelona también. Mm. Buen sitio Y también. sí, la verdad es que sí, salí muy contenta de allí también. Me encantó, Barcelona me encantó. Y entonces ya sí que estaba acostumbrada a estar fuera. Pero tengo que decir que esta vez me ha costado muchísimo, pero más que nada porque estaba 2 horas y media más o menos de mi casa en avión, pero estaba muy lejos. Y eso de verte al principio sola en otro país, lejano lejos de tu familia, de tus amigos, ahí sí me costó un poquito adaptarme, lo tengo que admitir. Mm. Mira, voy a empezarlo por lo más negativo, primero para lo malo y ya luego para lo bueno, ¿no? Lo más negativo, pues diría al principio, esa soledad, ¿no? Es verdad que, que, sobre todo en el norte de Italia, hay veces que por venir de fuera y no hablas bien italiano y tal, te pueden mirar un poco mal, lo tengo que admitir. Tipo, hay veces que me sentí un poco intimidada por no saber hablar italiano y porque están cansados del turismo, básicamente, pero es como, a ver, yo vengo aquí a estudiar, que yo no vengo aquí a pasármelo bien, ¿sabes? Y además que soy muy proactiva a aprender el idioma, pero, pero bueno, después también te vas dando cuenta que es un sector de la ciudad, ¿vale? Es un sector de los italianos. Hay otros que te tratan muy bien y sabiendo que eres de fuera te intentan entender. A unas malas si no te hablan en inglés o tú ya te vas apañando, ¿no? Entonces, al principio sí que tengo que decir que te puedes sentir un poco solo, pero después un lado bueno es que aprendes muchísimo. em, Conoces mucho respecto a otras culturas, que es verdad que nosotros nos parecemos mucho a los italianos, pero claro, tenemos muchas cosas distintas. En mi caso, la gastronomía, yo cuando probé la comida allí, me eché las manos a la cabeza, qué cosa más rica. Y digo, y a mí me gusta la comida española, ¿eh? A mí me gusta, me encanta. Pero es verdad que la italiana es que me ha sorprendido de una manera y las costumbres que tienen allí, por ejemplo, para Navidades, para Pascua, no sé, aprendes muchísimo. Si te estás pensando irte de Erasmus, es que ni te lo pienses, decídete por un destino ya. O sea, no vas a perder nada. El no ya lo tienes. Y si de verdad te puedes ir, es que vas a ganar muchísima experiencia. Eh, Al principio va a ser difícil, pero luego no te vas a arrepentir de nada, porque vas a aprender muchísimo y te va a llenar en el alma
el irte a otro país, el conocer las costumbres allí, el conocer gente. Yo creo que es una muy buena oportunidad.